Cómo elegir el bono adecuado y más conveniente para tu portafolio de inversiones. Hoy vamos a hablar en detalle sobre bonos y tenemos la suerte de contar hoy con el señor Elge Müller. Él es un gestor de patrimonio suizo, autorizado por la FIMA, y es un experto reconocido en bonos, de todo tipo de bonos, y puede contarnos mucho desde la práctica. Y es que nos va a revelar cómo manejar correctamente los bonos, cómo invertir adecuadamente en bonos y todo lo que se puede hacer con ellos, ya que los bonos tienen varias ventajas frente a las acciones. Por eso es un producto ideal para diversificar. No se vayan. Caputo y Partners. Luchamos por tu dinero. ¿En qué aspectos importantes hay que fijarse al elegir un bono de inversión? Sí, por supuesto. Primero hay que entender el marco básico del bono, y eso lo hago fijándome en cuál es el cupón de interés. Porque esa es la compensación principal que recibo al invertir en un bono. No participo en la empresa, sino que soy un acreedor externo. Y aquí recibo una compensación por prestarles el dinero a los emisores. Y, en consecuencia, el cupón es un punto absolutamente central que debe considerarse en primer lugar. Lo segundo es, ¿por cuánto tiempo quiero prestarle el dinero a la empresa? Lamentablemente, eso no se puede elegir uno mismo, ya que un bono es, por supuesto, un título que viene determinado por el mercado y que tiene un plazo fijo. Y ahí, por supuesto, puedo elegir qué bono quiero, seleccionar con qué plazo. Y eso pueden ser 3 años, 5 años o incluso solo un año. Y ese también es un criterio de decisión importante. ¿Qué bono quiero elegir? Con un plazo largo, con un plazo largo. Por supuesto, un punto absolutamente central es qué moneda elijo. Por supuesto, clásicamente es así que, si compro un bono en euros dentro de la zona euro, no tengo riesgo cambiario. Pero no consideramos necesariamente a la zona euro como un refugio seguro, especialmente ahora con los acontecimientos más recientes en Alemania. Aunque se ve de manera muy positiva que ahora Alemania esté contrayendo mucha más deuda, al final Alemania también era el último ancla, con un bajo nivel de endeudamiento. Francia, Italia, Grecia, ya tienen intereses muy altos, deudas elevadas en este momento. Y, por supuesto, está la pregunta de si esto, al final, no va también en contra del euro, si ahora Alemania asume una deuda tan alta. Pero por otro lado, también es cierto que si compro en una moneda extranjera, por supuesto recibo los intereses en esa moneda extranjera y, naturalmente, también recibo la moneda extranjera de la misma manera de vuelta. Por ejemplo, si compro un bono en dólares, entonces recibo los intereses en dólares y me devuelven el dinero en dólares, y por lo tanto también dependo de las fluctuaciones del tipo de cambio. ¿Qué papel juega la solvencia del emisor? El emisor tiene una posición central. ¿Cómo está financieramente? ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, un bono es una promesa del emisor. Más que una promesa, es una garantía del emisor, que consiste en dos cosas: el pago de intereses y la devolución del capital. Pero una promesa, una garantía, solo vale tanto como la persona o entidad que la respalda. En consecuencia, por supuesto que tiene sentido y es un punto absolutamente central analizar la solvencia del emisor. En el caso del Estado, es simplemente una promesa de que el Estado devolverá el dinero. Ni siquiera tengo opciones de actuar si el Estado no paga. Pero también en el caso de las empresas, esto es fundamental. La empresa tiene una solvencia suficiente. Hay que fijarse en qué garantías ha depositado la empresa. Por ejemplo, posee bienes inmuebles. ¿Tiene respaldo en efectivo? Estos son puntos absolutamente fundamentales que hay que considerar. Además, qué tan sólido es el modelo de negocio y cuán vulnerable es frente a los ciclos económicos. Por ejemplo, en una recesión, de repente puede perder todos sus ingresos. Por ejemplo, durante la crisis de Ucrania, muchos consumidores se mostraron cautelosos. Las empresas de comercio electrónico de repente tuvieron problemas muy rápido, y hubo casos en los que algunas no pudieron devolver sus deudas y terminaron en quiebra. Por lo tanto, el riesgo del emisor es quizás incluso el riesgo central cuando se trata de bonos. Muchas gracias. ¿Cómo influyen el plazo, la rentabilidad y el riesgo? Sí, por supuesto, el plazo tiene un impacto, pero quizás retrocedamos un paso. Casi todas, o prácticamente todas las obligaciones que se emiten en el mercado,
se emiten y luego se negocian en el mercado. El precio se determina en función de la oferta y la demanda, pero, por supuesto, también en función del nivel de tipos de interés que va cambiando. Si el nivel de los tipos de interés sube, entonces, por supuesto, la empresa, al emitir nuevas obligaciones, tendrá que refinanciarse a un coste más alto. Pero esto tiene un efecto negativo para las obligaciones ya emitidas, cuyo valor de mercado disminuye en consecuencia. Y eso es precisamente algo que hay que tener en cuenta. Eso significa, creo yo, que si el nivel de los tipos de interés sigue subiendo, entonces es mejor elegir bonos con un plazo corto, para así evitar el riesgo de precio durante la vigencia del bono. Pero en principio se aplica lo siguiente: si espero hasta el final del plazo, el riesgo de precio ya no importa. Sin embargo, si creo que el nivel de los tipos de interés es muy alto y podría bajar, entonces, por supuesto, es mejor elegir bonos con un plazo más largo para así asegurarme los intereses a largo plazo. Voy a dar un ejemplo práctico. Si hace 5 años hubiera comprado un bono de Berkshire Hathaway, entonces el viejo Warren Buffett propuso el siguiente trato. Él propuso: te doy un bono con un precio de 105 al momento de la emisión, con un cupón de interés de 0, y te prometo devolverte 100 dentro de 10 años. Aunque suene absurdo, fue una realidad. Eso significa que el viejo Warren Buffett pidió dinero prestado con la promesa de no pagar intereses y de devolver solo el 95%. Aún así, se emitieron miles de millones en volumen con este tipo de acuerdos. Hoy la situación es completamente diferente. Existe un bono de Berkshire Hathaway con un plazo de 30 años. Este bono tiene un cupón de interés del 4%, y actualmente se puede comprar a un precio de 80. Eso significa que la rentabilidad total es del 6%. Y aquí, el plazo juega un papel fundamental, porque ahora es exactamente el mismo trato aquí. Si ahora el nivel de los tipos de interés se ajusta y actualmente obtengo quizás un 6%, 5,8 para ser exactos, con este bono durante todo el plazo, entonces así es, y creo que el nivel de los tipos de interés volverá a ser más bajo. Entonces, en ese caso, vale la pena invertir en bonos a más largo plazo. Porque si el nivel de los tipos de interés baja, es decir, si apuesto a que el viejo Warren Buffett podrá refinanciarse otra vez al 4% en 2 años, entonces este bono también tendría que volver a estar en 100, con un cupón de interés del 4%. En consecuencia, tendría un potencial de revalorización del 25%, y consideramos que eso es atractivo. Bueno, pero eso, por supuesto, cada uno tiene que evaluarlo por sí mismo. ¿Es atractivo el nivel de los tipos de interés o no? Creemos que es muy atractivo en el entorno actual, asegurar bonos a largo plazo, porque pensamos que el nivel de los tipos de interés no se mantendrá tan alto como lo está ahora de forma permanente. Y así llegamos a la siguiente pregunta: ¿cómo se reconocen los bonos atractivos en el entorno actual del mercado? Estamos en un entorno de mercado muy particular. Estamos viviendo acontecimientos políticos trascendentales. Por eso, ¿cómo se pueden identificar todavía bonos atractivos en este lío, en el entorno actual del mercado? Sí, quiero decir, al final, incluso en el ámbito de los bonos, uno está atrapado en ese parámetro entre rentabilidad y riesgo, ¿no? Bueno, para empezar, y una ventaja central es que puedo ver de antemano cuánto voy a recibir. Puedo ver el futuro. Cuando compro un bono, sé exactamente, en relación al precio de compra que se ofrece, basándome en los cupones de interés y el plazo, cuál será mi rentabilidad. Y uno puede verlo en la revista. En internet incluso te calculan automáticamente la rentabilidad y sé cuánto voy a recibir. Pero, por supuesto, también tengo que prestar atención a la solvencia y ver si la empresa realmente es capaz de pagar esos intereses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de Berkshire Hathaway, es así, ellos tienen 300.000 millones en efectivo. En ese sentido, yo consideraría aquí la solvencia como buena, pero eso hay que evaluarlo individualmente para cada título, por supuesto. ¿Qué indicadores financieros son realmente importantes y deben considerarse al evaluar un bono de inversión? ¿Cuáles son los indicadores más importantes para valorar un bono? Bueno, si tuviera que elegir 2 indicadores sencillos, el primero sería el llamado Yield to Worst. Esto es, de hecho, un cálculo modificado del Yield to Maturity. Y, bueno, es difícil calcularlo uno mismo. Lo importante es, en un bono, además del vencimiento final, la empresa también tiene la posibilidad de pagar la deuda antes de tiempo. Por lo general, la empresa paga entonces una prima, una compensación adicional, pero esto lleva a una rentabilidad total diferente.
Y lo que tengo que hacer para calcular cuánta rentabilidad obtengo, no basta con calcular solo la rentabilidad hasta el final del plazo, sino que tengo que incluir cada otra fecha de pago de intereses. Y si de todas las variantes posibles tomo la peor de todas, la más baja de todas, entonces tengo el yield to worst. Y eso da una indicación de cuán alta es realmente la rentabilidad. A veces puede haber casos en los que la rentabilidad final sea muy atractiva, pero el yield to worst, debido a posibles fechas de rescate anticipado y al hecho de que el bono cotiza por encima de 100, hace que incluso tenga una rentabilidad negativa en caso de rescate anticipado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es un punto central. En cuanto a la seguridad, hay muchos criterios que se pueden considerar. Desde nuestro punto de vista, hay un solo aspecto que es absolutamente central, es decir, la cuestión, si tuviera que elegir uno, el aspecto más importante es la relación entre el endeudamiento y el EBITDA de la empresa. Eso significa que, si dejo de lado los pagos de intereses y la depreciación, y tengo la ganancia antes de intereses, impuestos y depreciación, y comparo eso en relación con el total de la deuda emitida, entonces tengo un indicio de cuán endeudada está una empresa. Y diría que las grandes empresas suelen estar endeudadas entre 1,5 veces y 2,5 veces. Esa es una estructura de capital eficiente. Hay muy pocas empresas que no tienen ninguna deuda, y eso tampoco sería eficiente en cuanto a la estructura de capital. Pero, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto puede una empresa endeudarse en relación con las ganancias que genera? Esa es la cifra clave. Y ahí decimos que 3 o 4 veces ya es un valor bastante alto. A partir de ahí, hay que mirar con mucho más detalle. Pero, desde nuestro punto de vista, esa es una cifra clave en cuanto a la seguridad de la empresa y del bono. ¿Cómo se puede proteger uno de los riesgos cambiarios en bonos internacionales? ¿Cómo se puede controlar el riesgo cambiario? Bueno, quiero decir, el punto más sencillo es, no compro otros riesgos de divisa, sino que compro bonos en mi propia moneda. Y quizás, lo que pocas personas realmente saben o comprenden a fondo, una de las razones centrales y fundamentales por las que se introdujo la moneda única europea, el euro, fue precisamente para asegurar que hubiera una cantidad suficiente y adecuada de bonos en el mercado financiero en los que los inversores ya no tuvieran que asumir el riesgo cambiario, es decir, la fluctuación en el valor de las divisas que podría afectar negativamente sus inversiones y rendimientos, proporcionando así una mayor estabilidad y previsibilidad en el ámbito económico y financiero de la eurozona. Antes de la existencia del euro, era muy difícil para un alemán comprar un bono en francos franceses, porque eso implicaba asumir un riesgo de divisa. ¿Verdad? Ahora que existe el euro, por supuesto tengo mucho menos riesgo cambiario y, por lo tanto, mucha más seguridad en cuanto a la moneda, especialmente en lo que respecta a las fluctuaciones del tipo de cambio. Pero, también vemos títulos de divisas atractivos fuera de la zona euro. Para los europeos, el riesgo de cambio sería nulo si solo se compran títulos en euros. Y ahí vemos, por ejemplo, que en la región escandinava, en el área del dólar, también hay títulos de interés muy atractivos que a veces pagan varios puntos porcentuales adicionales, a veces incluso con el mismo emisor. Hay que tener en cuenta que eso es atractivo, pero implica un riesgo cambiario. Creemos que la solución es diversificar. Eso significa que tengo una parte en la zona euro, pero también una parte en monedas extranjeras, donde quizás pueda encontrar opciones más agresivas. En el Reino Unido, ahora en libras esterlinas o en el área del dólar. Actualmente obtengo 2 o 3% más, y eso se puede añadir de esta manera y así armar una cartera global. Abrir una cuenta en Suiza como extranjero siempre es una buena idea. Si tiene esa intención, le abrirán una cuenta en poco tiempo, máximo 2 semanas, y podrá empezar a invertir en bonos, incluso como principiante. Le organizaré una cita con el G, donde él estará presente y juntos armaremos una cartera hecha a su medida, que cumplirá con sus expectativas. Le deseo un buen día. Sea rico y manténgase rico.